vieja, pero la película está hecha con base en un libro de Carl Sagan, que hacía la serie de televisión Cosmos, que hace unos pocos años reencauchó Neil deGrasse Tyson. Este señor escribió un libro sobre el encuentro con civilizaciones extraterrestres. Lo escribió porque hay un programa científico que existe, todavía existe, era mucho más famoso antes, ahora no tiene tanta plata como tenía antes, vamos a ver. Se llama SETI, que por las siglas búsqueda de inteligencia extraterrestre, el programa. Y entonces lo que ellos... Ok, buenos días. ¿Me escuchan, chicos? Ok. Creo que sí me escuchan, entonces. El internet está como un poco lento, pero no importa. O sea, vamos a... Si es que alguna parte de la clase no se escucha bien o se empieza a entrecortar, me avisa porque yo no me doy cuenta acá, pero puede pasar, ¿no? Entonces, primero, espero que estén bien. Ya supongo que han visto el aula virtual, ya tienen su tarea en el aula virtual. De hecho, ya está toda el aula virtual diseñada en estructura, ¿no? O sea, tenemos todavía que seguir metiendo un poco de contenido, pero ya en estructura está lista, entonces ustedes se darán cuenta que ya pueden entrar a ver todas las lecturas que tenemos, las fechas en las que deben entregar. Recuerden también que una porción grande de las lecturas va en sus pruebas, ¿no? Entonces, no es un trabajo hecho, espero, simplemente para cumplir la tarea, sino un trabajo que va a prepararse para su examen, ¿no? Bueno, eso. Voy a tomar la lista al final para, para que el video quede como un poco más limpio, que sea solo la clase y a las otras cosas que son pues, como un poco administrativas, las vamos a excluir. Su video también, el primer video ya está en el aula virtual, entonces ya lo pueden revisar. Y ya. Bueno, yo voy a empezar entonces. Nosotros habíamos visto la clase pasada, habíamos empezado a hablar sobre el siglo XV, ¿no? Bueno, habíamos hablado del siglo XIV primero, sobre cómo ya hubo unos de avance en lo que se conocería después como el Renacimiento, inicios del Renacimiento en el siglo XIV, y empezamos a hablar directamente de lo que era la Reforma, ¿no? Perdón, lo que era el Renacimiento, ¿no? Este movimiento que en principio era un movimiento artístico, luego se convirtió en un movimiento filosófico, y luego abrió también el espacio para que nuevas personalidades con nuevas ciencias o nuevas metodologías empiecen a aparecer. Eso por un lado, y por el otro lado, simultáneamente estaba pasando también una revolución dentro de la Iglesia Católica, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, antes de empezar, cuéntenme un poco, alguien de los que ya han hecho o han empezado a hacer la lectura, si es que alguien me quiere contar de su primera lectura. Profe, bueno, yo estuve Jennifer. leyendo un poco el documento. Bueno, primero muy buenos días, profe y compañeros. Bueno, en lo que puedo entenderle la lectura,
es que esto se da en Europa, ¿no? Pero tiene mayor fuerza en lo que es Italia. Bueno, aquí se da como un redescubrimiento que era del hombre, pero bueno, en el sentido intelectual y artístico. Mm, Aquí también se da desde una perspectiva diferente de la cultura clásica que se tenía durante la Edad Media y también significó una ruptura con la mentalidad respecto a lo que era el concepto que tenían sobre Dios como causa de todo. Entonces, para algunos autores lo comentan que empieza desde siglo XV y XVI, pero para otros dicen que es desde finales del siglo XIV al siglo XVI. Aquí se da un resurgimiento de lo que es la literatura y otras artes, como usted ya lo había mencionado. Aquí se da también gracias a Italia se beneficia de esto, gracias a lo que es el éxodo de los intelectuales tras la toma de Constantinopla por los turcos, que decía que era en el año de 1453. Entonces, este cambio también significó para unos pocos, más se podría, como decía ahí, como del sector urbano y no llegó como a toda la población. Aquí se dan dos espacios comunes, lo que es en todos los renacentistas y humanistas, frente al individualismo y a lo que es el hombre comunitario medieval, debido a que el hombre aquí empieza ya a tener una libertad de hacer lo que quisiera o lo que pensara. Empezaron ya a ser como bilingües porque empezaron a utilizar el latín y también a usar el griego, pero al latín ya empezaron a sacarle lo que es del sentido religioso que tenían, ese ámbito religioso, y ya lo iban implementando en lo que es la enseñanza y la cultura. Eso es más o menos lo que yo entendí, profe. Chévere, está muy bien, Jennifer, ya lo va a comentar. Gracias. Jorge, Buenos días, profe. Yo quería comentar buenos días. acerca de un tema que me pareció muy importante de la lectura sobre ese avance que se dio para el humanismo tiene que ver bastante también en ese desapego al teocentrismo que nos mencionaba ahí. No sé si tiene mucho que ver también eventos como la peste negra, eventos como lo que viene siendo también las caídas de los reinos, muchas guerras de esos tiempos también, por la toma de lugares sagrados, etcétera, que hacen que la religión se tome por un punto un poco negativo. Como bien digo al principio, se aleja de ese teocentrismo. Entonces la gente también comienza a cambiar esos ideales, esos pensamientos sociales que tenían de que, bueno, se pensaba, ¿no? Igual un pensamiento hegeliano es que como nacemos, vamos a morir. Si tú naciste como un cuidador de puercos, tendrás que morir como un cuidador de puercos. Entonces, a partir de la peste negra y tantos eventos, es que la gente va cambiando ese pensamiento y se piensa que no naciste para morir como eres, sino que se puede intentar luchar y llegar a ser algo mejor en la vida o luchar por tener una mejor posición social. Entonces, también posteriores eventos haría que estos eruditos también emigren tuvieran el tiempo de pensar y emigren, como dijo Jenny, a Florencia, a Italia. Y es ahí donde nacen estos movimientos de humanistas con el ánimo de cambiar esto que era esta perspectiva teocentrista. Eso, profe. Muy bien, está muy bien, es un buen comentario. Porque, déjeme ahí lo comento, si es que alguien más quiere hablar, pues pon ahí la manito, ¿no? Eh, no, está muy bien. Claro, la peste negra que empieza en el siglo XIV, se esparce por el siglo XV y mata, de hecho, mata más o menos un tercio, bueno, algunos dicen que un tercio, otros creen que un poco menos, pero mata más o menos un tercio de la población en Europa y enfrenta a la población europea algo que ya se había escrito y se seguirá escribiendo y se ha escrito ahora también y se seguirá escribiendo un tema muy común en el aspecto religioso, ¿no? Que es intentar dar una respuesta al sufrimiento humano, ¿no? Es decir, ¿por qué sufrimos? Y eso tiene muchas respuestas filosóficas que se pueden dar, algunas pocas que son muy utilizadas, muy plausibles, y que son muy funcionales también, y que ya se habían dado incluso antes del Renacimiento, ¿no? O sea,
gente como Agustín o como Ambrosio, sobre todo Agustín, ya habían dado respuesta a esto, una respuesta filosófica a temas teológicos. Y entonces, claro, pero sigue en la misma línea. No es como este momento. Supongamos entonces que por un arte o por las cuestiones que estamos viviendo, la mitad de tu familia fallece, ¿no? Imagínense en el siglo XIV, siglo XV, que no hay la medicina que tenemos ahora, la peste que por cierto sigue habiendo, sobre todo en algunas poblaciones africanas, y ya el resto de Occidente y países desarrollados lo tienen muy bien controlado, pero en algunas poblaciones todavía existe porque es una transmisión que se hace a través de las ratas, ¿no? De los roedores. Son pulgas, de hecho están en las pulgas de los roedores. Y entonces donde no hay sanidad, este tipo de enfermedades se esparcen. Entonces, claro, es esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si es que te enfrentas con una cruda realidad en la que una enfermedad se lleva a tu familia y además que eres creyente y además que estás dentro de la influencia de la iglesia? ¿No? Entonces, lo que va a pasar es que en muchos casos, vas a empezar a dudar de tu creencia. Vas a empezar a dudar de por qué está pasando esto y de a poco te empiezas a alejar. Imagínate que entonces no es que te está pasando solo a ti, como cuando a veces pasa que en un accidente de tránsito una gran parte de la familia fallece, sino que le está pasando a mucha gente alrededor tuyo. Entonces se crea, claro, todo un sentimiento comunitario, social de depresión que nos lleva a estas otras cosas, ¿no? Que, o sea, por lo menos podemos entender cómo psicológicamente estas comunidades empiezan a pensar en otras cosas, ¿no? Empiezan a pensar, por ejemplo, lo que vimos con estas obras de Decameron, empiezan lo que escribía Epicuro, ¿no? Empiezan a redescubrir algún tipo de objetivo en el placer carnal o cualquier placer que ustedes quieran ponerlo ahí, o vas por el otro lado y dices, bueno, acá todo lo que creía no sirve, entonces voy a encontrar otro tipo de respuesta racional, como el humanismo, ¿no? Que es algo que vamos a ver hoy. Entonces, sí, son cosas interesantes. Gracias, Jorge y Jennifer. Raúl. Sí, profe, muy buenos días con todos y Buen día. con todos y profesor también, profe. Mire, Sí, por ejemplo, yo no digas quería... todes, ¿no? O todox. No, Ah, lenguaje inclusivo. No, profe, buenos días con todos. Yo quería, por ejemplo, decir que como si bien es cierto, ya habían recalcado mis anteriores compañeros sobre de dónde nació el Renacimiento, que nació más o menos en España. También se hablaba de lo que era el preámbulo, de por qué se hizo posible que el Renacimiento se diera. Y entre las tantas avances o los tantos factores que influyeron fue que, por ejemplo, la imprenta, el desarrollo de la imprenta, la economía, también que, por ejemplo, la migración de muchos humanistas de España hacia Italia. También podemos hablar de la prosperidad que en cierta forma mantenía Italia en su reducto. La reforma protestante en cierto modo, y como se decía, ahí se dio un desapego en cuanto a la creencia netamente dogmática, en cuanto que se tenía la mayoría de las personas, y como usted bien recalcaba, pues muchas de las veces existía catástrofes, existía, por ejemplo, muchos problemas con los cuales la iglesia tan solo daba una respuesta de que era un castigo divino. Entonces, al no tener una respuesta más lógica, el Renacimiento se abre aún más, tiene aún
tiene un punto de cabida más amplio, ya que el Renacimiento no tan solo ayudó a dar respuestas más concretas a los problemas que le atañaban a la sociedad, sino que también ayudó, por ejemplo, a la reconstrucción de muchas ciudades, por ejemplo, a que las ciudades tengan planificación, a que todos los fenómenos sean mejor explicados, y ahí se comienza a dar ya un alejamiento ya netamente en todo lo que se viene a ser la ciencia, las artes, del pensamiento dogmático netamente, por ejemplo, en las pinturas como del mismo Leonardo da Vinci y de otros pintores, podemos ver cómo ya no se apegan tanto a ese miedo que se tiene a la religión, sino que ya exaltan más al ser humano. Entonces, ya pasan de exaltar a un dios o de temer a un dios a exaltarse a la figura humana. Viene el auge del humanismo. Por ejemplo, en las distintas esculturas de Miguel Ángel también podemos ver cómo se exalta al hombre y se deja de exaltar y a un dios, se deja de temer a un dios. Entonces, las mismas pinturas, las mismas obras o los mismos, por ejemplo, la misma enciclopedia ya trata de que ya no se exalte a alguna persona, sino que el hombre sea la figura principal de todo lo que rodea a una sociedad. Entonces ya se comienza a dar todo eso que bueno, era más amplio. Yo leí una parte nomás, profe. Está muy bien, gracias, Raúl. Sí, claro, un cambio de sentimiento social, un cambio de perspectiva comunitaria en la que, bueno, o sea, vamos a intentar dar otro tipo de respuestas a lo que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, también hay que pensar que la Iglesia Católica empieza a vivir por un panorama muy gris, empieza a transitar por un bosque muy, muy denso, muy oscuro, porque mucha gente, y eso es lo que veremos una parte hoy, si es que nos da el tiempo, pero seguramente ya la próxima, mucha gente empieza a criticar a la iglesia dentro de la misma iglesia, ¿no? Y las primeras críticas son críticas doctrinales, no son críticas como pensáramos hoy, críticas a toda la religión, como en el intento de crear un vacío de fe. No, eran críticas dentro de la misma doctrina, pero críticas en contra de la doctrina que se estaba enseñando, ¿no? Entonces, claro, eso crea como digo, crea una crisis institucional muy fuerte que la iglesia no sabe en principio cómo responder. Luego se dará el trabajo, eso sí lo vamos a ver, el trabajo de una respuesta que se llamará la contrarreforma. Y entonces tienes por un lado, mira, la peste negra, ¿no? Todos están muriendo. Por otro lado, y de hecho, por cierto, Martín Lutero escribe sobre la peste negra, ¿no? Martín Lutero tiene una carta muy famosa que le envía a uno de sus amigos y describe la peste negra. Y él dice, a nosotros nos ha tocado vivir esta muerte o este panorama de muerte, pero seguiremos haciendo lo que siempre hemos hecho. Ayudar al pobre, ayudar a la viuda y ayudar al huérfano, cuidarnos en lo que más podamos y avanzar en el Evangelio. Y claro, pero hay eso, ¿no? Hay todo este tumulto que está pasando en el siglo XV. Y nosotros entonces habíamos visto estos principios con Da Vinci. No sé si vimos Miguel Ángel, creo que no vimos Miguel Ángel todavía. Déjenme lo comparto acá. Bueno, acá está Miguel Ángel, ¿no? Este pintor, arquitecto, escultor italiano, acá están las fechas, si quieren ponerlas, ¿no? De 1475 a 1564, todos están como en el mismo espacio temporal, ¿no? En la misma suerte de generación nueva, artística, ¿no? Y ustedes recordarán quizá
la pintura más famosa de Miguel Ángel, la que se pinta en la Capilla Sixtina, todo este fresco que existe en el techo de la Capilla Sixtina, y que, por cierto, algo que sí vamos a ver hoy, uno de los problemas de la Reforma fue que los problemas de la Reforma eran económicos, porque dentro de las 95 tesis de Lutero, una de las tesis reclamaba sobre cómo se estaba utilizando el dinero que estaba siendo recaudado dentro de la iglesia. Claro, Lutero está en Alemania, ¿no? Y el principal centro de la Iglesia Católica se encuentra en Italia, ¿no? En el Vaticano. Bueno, ahora el Vaticano es una ciudad independiente, no es un estado-ciudad, una ciudad-estado. Entonces, en la misma temporalidad en la que se está construyendo la Capilla Sixtina y se está pintando este fresco en el techo de la Capilla Sixtina, una gran porción del dinero que se recaudaba en otros países en Europa, en este caso sobre todo en Alemania, no se quedaba en Alemania, no se quedaba en las iglesias en Alemania, sino que iba hacia Italia para pagar las construcciones, ¿no? Y entonces, una de las tesis, como digo, de Lutero es el reclamo de cómo se está utilizando el dinero, pero no es un reclamo pensando cómo es que piden dinero, diezmos para que los pastores vivan. No, no es un reclamo así parecido a eso, ¿no? Sino que es un reclamo que están diciendo, bueno, ¿por qué no se queda ese dinero aquí, en nuestras iglesias, con todas las necesidades que tenemos en nuestros países o en nuestras ciudades? ¿Por qué no se queda aquí el dinero? ¿Por qué se tiene que llevar todo el dinero a Italia, donde está toda la prosperidad de la Iglesia Católica? No. Entonces esa era la suerte del reclamo que se hacía. Pero bueno, veamos, ¿dónde se nos fue? Intentemos ver este fresco. Creo que lo habíamos conversado alguna vez entre nuestras clases del semestre pasado. Déjenme ver si es que se me abre. Ok, creo que ya lo perdí. Bueno, lo podemos ver por acá mismo, ¿no? Entonces, para muchos, este fresco representa, no, ese quebrantamiento entre Dios y la humanidad, ese sentimiento que está aflorando en principio en Italia y luego se esparcerá a otros países en Europa. No, pero este sentimiento de que, bueno, vamos a decir que Dios sí está por ahí, pero al fin y al cabo, las cuestiones del ser humano son cuestiones más importantes que no necesariamente requieren de la existencia de Dios, no necesariamente requieren de su presencia o de sus respuestas. Y entonces existe todo este quebrantamiento. Algo, como digo, creo que ya lo habíamos conversado en alguno de nuestros semestres pasados, esta actitud que tiene Adán de un personaje muy, muy tranquilo, muy apacible, sin la necesidad de tener contacto con Dios. Y vemos por el otro lado a un Dios que sí quiere tener contacto con el ser humano, que sí quiere entrar en relación y a una creación que no le interesa, ¿no? Al fin y al cabo. Y entonces se crea, esto es como una representación, te digo, de todo este sentimiento social que empieza a aflorar en Europa. Ya vamos a ver los otros personajes. Déjenme lo pongo acá, ¿no? Y claro, es una representación pintoresca de lo que pasará después, ¿no? De la creación, de lo que algunos de ustedes han dicho, que es el humanismo. Y el humanismo
claro, el humanismo es la idea de pensar en que el ser humano ahora es el centro del quehacer del ser humano, que ahora no es Dios ni la iglesia el centro del quehacer del ser humano, sino que ahora es el mismo ser humano que tiene que preocuparse por sí mismo y que todas las cosas que están afuera, o sea, que no son parte del ser humano, deben quedar en un segundo plano y deben estar en un segundo plano, o si es que nos animamos a decir, pues estas cosas no nos interesan o no existen y no son para nosotros importantes, ¿no? Ahora, cuando uno piensa, déjeme a ver si es que lo puedo poner acá, cuando uno piensa en humanismo, muchos creemos que, bueno, que existe una división o sea, que el humanismo es una suerte de alejamiento de la creencia, por lo menos en este caso de la creencia católica, pero no es tanto así. O sea, sí hay humanistas que se convierten luego en ateos, ¿sí? Pero no hay solo humanistas ateos. Hay un humanismo que se llamaría un humanismo cristiano o un humanismo religioso, que está bien acá. Si hay un humanismo que tiende a ser ateo, que es un humanismo que se aleja mucho ya de las escuelas o sea, de las escuelas de pensamiento medievales, ¿no? Y un humanismo renacentista, que es este humanismo de que, bueno, Dios sí existe, pero no nos importa tanto. Vamos a hacer otra cosa, vamos a enfocarnos en el humano, ¿no? Mientras que el humanismo religioso, no, Dios existe, Dios es importante, como el ser humano también es importante, y entonces las escuelas se diferencian, ¿no? Se dividen, no es un solo humanismo al fin y al cabo, ¿no? Por ejemplo, Erasmo, que lo vemos acá, Erasmo que hizo una de las traducciones de la Biblia, era un humanismo que sí creía en Dios. Era un humanista que creía que Dios, o sea, uno de estos humanistas religiosos, ¿no? Que creía que Dios es importante en la vida del ser humano y que debemos tomarlo en cuenta, pero también no podemos dejar de tomar en cuenta a su misma creación, y entonces necesitamos darle respuesta dentro de la misma humanidad, ¿no? Pero, por ejemplo, Montaigne, un personaje que está acá, Montaigne era de aquellos filósofos mm, que criticaba a sus mismos contemporáneos, criticaba a sus propios, es un francés, ¿no? Criticaba a los mismos filósofos, a los mismos pensadores. Él decía, son muy arrogantes, ustedes se creen la última piedra angular de la existencia y no son nada. Pero era alguien que dice, bueno, sí, Dios existe, pero no nos importa. No creemos que haya nada más allá o sea, un Dios que sí ha hecho una creación, pero que se alejó de la creación. De hecho, esta escuela luego recibirá un nombre, que me lo pongo de una vez acá, para que lo puedan ver, un nombre que es muy utilizado hasta ahora, que es el deísmo, ¿no? Y el deísmo es pensar en, bueno, sí, Dios existe para la creación, es decir, dio paso a la creación y luego se alejó de ella. Pase lo que pase en la creación, ya no es cuestión de Dios, sino que somos nosotros mismos los que ahora tenemos que tomar decisiones para ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Qué es lo qué decisiones debemos tomar para el bienestar del ser humano, pero Dios ya se alejó de su creación y entonces este Dios, este Deus, no es necesario para nuestros quehaceres diarios como seres humanos, ¿sí? Ok, entonces, internet está un poco lento, entonces si es que no me alcanzan a escuchar,
Me avisan para poderlo repetir, ¿sí? Bueno, entonces decíamos, esta escuela humanista, que bien está representado en el fresco de Miguel Ángel, no es una sola escuela de humanismo, no. Y es lo que pasa también en muchas representaciones filosóficas, ¿no? Para mí, por ejemplo, yo estoy hablando de forma personal, para mí es muy ilógico, irracional mezclar el cristianismo con el marxismo. Pero sin duda, o sea, no podemos negar que existió una escuela muy chiquitita, obviamente, o que existió, no, yo no veo tanto representante ahora, pero que existió una escuela que era o que intentaba generar una mezcla entre los dos, ¿no? Que se llamaban los marxistas cristianos, que eran aquellos que en América Latina eran los representantes de una nueva teología, que es la teología de la liberación, que es esta suerte de, sí, vamos a liberarnos, pero vamos a liberarnos de la pobreza, vamos a tomar entonces la discursiva marxista para la aplicación de un comunismo que es muy parecido al paraíso. Bueno, de eso hay mucho que hay que criticar, pero la idea central es que en muchas de las tendencias sociales tenemos que, incluso dentro de las mismas tendencias sociales, hay escuelas de pensamiento por dentro de las mismas tendencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, les dejo ahí un ejemplo, que el capitalismo, y entonces, si es que eres una persona de izquierda, hablamos del capitalismo como que fuera una sola tendencia, y no, cuando ya empiezas a pensar, empiezas a indagar un poco más, a leer un poco más, te das cuenta que dentro del mismo capitalismo hay varias tendencias, muchas tendencias, ¿no? Unos que se encuentran que son los libertarios que creen en la máxima libertad del ser humano en cuestiones de mercado, otros que son los capitalistas clásicos que creen que el Estado sí debe existir para cuestiones que son necesarias, que son indispensables, y otros capitalistas un poco más de izquierda que creen que el Estado debe ser un poco más grande, y en esta grandeza del Estado entonces es el que debe gobernar las relaciones de demanda y oferta que existen en el mercado. Por ejemplo, pongámoslo así, la China, este momento, es algo que es un ejemplo de lo que se llama ahora el capitalismo de Estado. O sea, que las grandes empresas chinas son estatales. ¿Quiere decir esto que se convierten en un tipo de empresas que destruyen a la empresa privada? No, no, compiten con la empresa privada, entran en el juego de mercado, entran en el juego de precios, de demanda y oferta, pero son empresas estatales y se convierten en empresas fuertes, en empresas poderosas, en empresas ricas, ¿sí? Y entonces tienes una China que ha crecido mucho a través de un capitalismo, pero un capitalismo estatal, ¿no? Entonces, mira, que ahí igual pasa con el socialismo, ¿no? El socialismo tienes varias escuelas, hay gente que he escuchado, muy poco, por cierto, pero gente que he escuchado que dice que cree en un socialismo o un marxismo abierto, que tomamos las cosas buenas del pasado, dejamos las cosas malas, pero seguimos, bueno, es bastante discursivo, pero seguimos con la misma idea de la lucha de clases. Tienes un marxismo ortodoxo que cree que el aparato productivo debe ser público, que la propiedad privada se debe eliminar. Tienes un marxismo que se adapta a la democracia, que es este juego del socialismo del siglo XXI, que toman las herramientas de la democracia, pero cuando están una vez en el poder, se olvidan de la democracia y empiezan a funcionar como personajes autoritarios y populistas. Entonces, bueno, tienes dentro del mismo socialismo varias tendencias. Y esto es para mostrar acá también en el humanismo que sí, en general, el humanismo se aleja
se aleja de la religión, se aleja de la iglesia, ¿sí? Pero sí encuentras un humanismo que es religioso, ¿no? Como Erasmo, de hecho Erasmo tenía correspondencia con Martín Lutero. Erasmo era un personaje muy intelectual del siglo XVI. Bueno, entonces acá está Miguel Ángel, ¿no? Veamos una de sus esculturas, una de las más importantes. De hecho, hay una escultura, ya les voy a mostrar, que la hace Donatello de un David anterior a este David. Este es del rey David, ¿no? Un anterior al rey David, ya veremos cuáles son las diferencias. Pero este David es un David ya proclamado como rey, es un David que ya tiene tiene su edad, me refiero a que no es un niño, ¿no? Y las facciones, bueno, de Miguel Ángel se ha escrito muchísimo, pero dentro de las biografías de Miguel Ángel se escribe que él visitaba mucho los lugares donde depositaban los cuerpos de los difuntos y pasaba horas, largas horas, estudiando la formación de los músculos, por dónde iban las venas, por dónde se diferenciaba entonces los huesos, los órganos, si es que había alguno que se podía esculpir, y él pasaba largas horas viendo cuerpos inertes como una suerte de escuela en la que él creció, para luego generar estas esculturas que son impresionantes, ¿no? Yo vi solo la copia de un David en Florencia ya hace mucho tiempo, y cuando tienes la opción de acercarte a él, o sea, es el realismo en sí mismo, ¿no? Es el realismo, tú ves exactamente una imagen exacta de por dónde van las venas, dónde están los músculos, dónde se encuentran los huesos, la torcedura de los huesos, las cóncavas de los músculos. Y claro, o sea, es impresionante cuando lo tienes en vivo, ¿no? Entonces, el rey David, bueno, solo David se llama la escultura, es, claro, una de las representaciones también muy icónicas del Renacimiento, y además que como ya lo veremos, como hace en el caso de Donatello, empieza a representarse el cuerpo humano de forma desnuda, ¿no? O sea, el cuerpo humano ya no está cubierto de tatuajes, como hizo Miguel Ángel acá con Adán, ya no está cubierto. A ver si ustedes se dan cuenta acá, ¿no? Este personaje que está acá de Adán, algo que me he olvidado decirlo, estoy a este lado izquierdo, que antes de la caída en el pecado no le importaba la desnudez porque no se daba cuenta de ella. Después, cuando ya viene el pecado, se da cuenta de la desnudez y Dios le provee para que se tape. Y ahora tienes, después de eso, un Adán que sabe de la desnudez, que sabe del pecado, pero que no le importa y se destapa, ¿sí? Lo mismo pasa con el David. Los David que teníamos estaban cubiertos. Por cierto, los David que se hacían antes en escultura no eran, o quedan muy por de lejos de esta extraordinaria escultura de Miguel Ángel, pero ya no es un David cubierto. Es decir, es como una afrenta a la iglesia, como una afrenta a la creencia, y si quieres ponerlo como en último lugar, como una afrenta a Dios mismo, ¿no? O sea, sabemos que el pecado está ahí, pero decido destaparme. Decido destaparme, ya no tengo vergüenza, acojo el pecado. Y uno dice, bueno, ¿y por qué cogieron a Miguel Ángel para que esculpa la Capilla Sixtina? Bueno, pues lo que pasa es que Miguel Ángel es uno de los grandes artistas de la época que tampoco es ateo, o sea, no es de
aquellos que decían yo no creo en Dios. Sí, sí creía en Dios, pero ya todo el movimiento social y cultural de la época estaba influyendo en su propia vida. Profe, Eh, ¿quién habló? Carlos. Ok, Carlos, sí, por favor. Yo quería mencionar, por ejemplo, en el caso de ahí del fresco que mostró el que está al lado izquierda. Por ejemplo, Miguel Ángel, a más de ser pintor, también, como se mencionó, era anatomista, entonces conocía muy bien la anatomía del ser humano y indirectamente esto lo plasmaba en sus pinturas, ¿no? Entonces, en base a ese cuadro, ha habido muchas aportaciones científicas. Muchos dicen, por ejemplo, que en el caso de ese cuadro, la parte en donde está Dios simula una parte de un cerebro, por la forma, por la estructura, por las terminaciones, más o menos, si es que se le toma desde otro punto de vista. Entonces, ¿por qué no puede ser un mensaje implícito también, dado que el arte es o está sujeto a las percepciones individuales también, de que ese encuentro del ser humano hacia la creencia en Dios también está ligado inherentemente a su racionalidad? Y claro, ahí, por ejemplo, se produce el encuentro de, por ejemplo, Dios está ahí con la mano estirada y Adán está sin estirar completamente la mano. No podría estar ligado también a la necesidad de que la idea de Dios también está en la cabeza del hombre, en el cerebro del hombre, que es en sí quien produce los pensamientos. Entonces, no sé cómo le parece eso, profe. No, me parece, o sea, una interpretación interesante. Claro, Miguel Ángel no escribe sobre esto, ¿no? O sea, no da interpretaciones sobre su fresco. Lo que nos abre el espacio, lo que habíamos hablado, creo que la semana pasada, ¿no? Tienes estas herramientas hermenéuticas o exegéticas que nos ayudan a ver, ¿no? O analizar el contexto dentro de su cuadro. Que puede ser salgámonos un segundo, salgámonos un segundo de estas herramientas y pensémoslo como contemporáneamente. Digamos, bueno, nosotros en nuestro mundo contemporáneo, hijos de nuestra época, que vemos ahí, y podemos decir si parece un cerebro, sí, parece un cerebro. Yo diría incluso, si uno es un poco más atrevido, que es la misma inteligencia que está por fuera del ser humano, algo que ya hemos conversado como varias veces, pero a ver, creo que en algunas de forma lacónica. Y si la inteligencia, o pongámoslo así, si es que es un cerebro que representa al fin y al cabo la inteligencia, porque ahí hay que, bueno, ahí vamos a hacer una diferenciación después, pero que representa la inteligencia, y esta inteligencia o la fuente de esta inteligencia está por fuera del ser humano, entonces al fin y al cabo la fundamentación de la racionalidad se encuentra por fuera del ser humano, ¿no? Algo que, como digo, creo que hemos conversado ya en otras ocasiones, ¿no? Como la lógica, ¿no? Es decir, que ponle la lógica matemática, que 1 más 1 es siempre 2, sí. Significa que, como yo he escuchado algunas veces, es que la lógica depende de la existencia del ser humano. Si no hay ser humano, no hay lógica. Significa entonces que cuando yo digo hace 20.000 millones de años no existía ser humano, eso no puede ser verdad porque hace 15.000 millones de años no había un ser humano por el cual la lógica se basa, entonces la argumentación no es cierta. No, creo que la lógica, incluso si es que no hay ser humano hace 15.000 millones de años, no hay ser humano, aunque no haya humano para entender que no hay ser humano. Entonces, la lógica está por fuera del ser humano, sino que el ser humano lo que hace es entenderla a través de procesos racionales y como digo, si uno quiere ser incluso un poco más atrevido,
Y esto otra vez, esto es una interpretación contemporánea, como hijos de nuestra época, estamos acá, entonces podemos darnos un poco de lujo ahí. Podemos entonces decir que la inteligencia o la racionalidad, que por detrás está la lógica, entonces está por fuera del ser humano. Y si uno, por ejemplo, si quieres irte un poco más a la religión y ser también, como digo, un poco más atrevido, resulta que la palabra, cuando tú ves en Juan, en el Evangelio de Juan, y dice, y el verbo es Dios, en Juan 1:1, cuando se utiliza la palabra verbo, en algunas traducciones dicen la palabra, y la palabra es Dios. Esa palabra en griego, el original dice logos, ¿no? Y logos es la raíz epistemológica de lógica. O sea, como digo, si quieres ser un poco más atrevido, puedes decir el logos, el verbo, o sea, Dios en sí mismo, es la raíz de la lógica. Ahora, yo decía que quería hacer ahí una diferenciación un poco más y decir, bueno, además de eso, resulta que podemos hacer una diferenciación entre cerebro y mente, ¿no? Es decir, que la mente, aunque necesita del cerebro, es independiente del cerebro. Tú no dices, bueno, acá hay una reacción química en mi cerebro y esta reacción química significa que estoy pensando cómo Ecuador le ganó 6-1 a Colombia. No. Entonces, bueno, no, o sea, la reacción química es tu cerebro. O sea, cuando vemos la explosión de movimiento de las neuronas, ese es tu cerebro, pero tu mente, esa parte no material, inmaterial, es la idea en sí misma. Es la idea, lo que estás pensando, ¿no? ¿Y qué es lo que estás pensando? ¿Estás pensando en el partido de fútbol? ¿O estás pensando en la vacuna? ¿O estás pensando en las elecciones de febrero? ¿O estás pensando en la Navidad? Entonces, incluso podría, como digo, si queremos ser un poco más arriesgados ahí, podríamos pensar que si es que eso es una representación de cerebro y Dios no es material, no tiene materia, entonces podríamos arriesgarnos a decir, bueno, es una representación de la mente, al fin y al cabo. La mente como la base de la lógica, el logos, ¿no? Pero bueno, eso, como digo, siendo arriesgados dando una visión contemporánea. Pero si ya nos vamos al mismo Miguel Ángel, puede ser que sí, puede ser que sea el cerebro. No me atrevería a decir que no. Pero no estoy seguro. Eso es quizá mi problemática. No estoy seguro en tanto y cuanto no tenemos una interpretación del mismo Miguel Ángel de sus frescos, ¿no? Son interpretaciones excontemporáneas o extemporáneas de personas que ven el fresco y le intentan interpretar. Entonces, digo, no me atrevería a decir que no, pero tampoco me atrevería a decir que sí. Pero sí, o sea, al fin y al cabo nos abre el espacio para hacer estas conjeturas. Está muy bien. Ok, gracias, Carlos. Vamos a ver, entonces, ahí está Miguel Ángel, ¿no? Con el David, con el fresco de la Capilla Sixtina, y luego, espérense, antes de Rafael, quiero mostrarles a Donatello. Acá está. Donatello quizá es anterior a Miguel Ángel y es, bueno, anterior, pero no tanto, no con tanto. Es anterior a Miguel Ángel, es anterior a Da Vinci, sino que Da Vinci y Miguel Ángel son los principales artistas, ¿no?, del Renacimiento. Pero Donatello también es un representante muy digno de ser mencionado, un hijo, bueno, ni siquiera un hijo, es el padre uno de los padres del Renacimiento,
¿sí? Porque el Renacimiento era en principio, como habíamos dicho en la clase pasada, era en principio una tendencia artística. Luego influyó para que se convierta en una tendencia filosófica y luego incluso influye para el cambio de la misma iglesia, ¿no? Entonces, yo quería mostrarles dónde está creo que lo había abierto por acá, el David de Donatello, está acá, mira. A ver si es que se nos abre aquí. Muevo esto. Ok, ahí lo podemos ver mejor. Y entonces, miren el David de Donatello. Claro, hay una diferencia que es muy importante, ¿no? Miguel Ángel lo hace, es en piedra. La escultura de Donatello es en hierro. O sea, son técnicas muy diferentes. No, yo no soy artista per se, pues no te podría decir cuál de las dos es más difícil, pero me atrevería a decir que para maniobrar el hierro, creería yo que es más difícil maniobrar el hierro que la piedra, pero nada, no podría decir mucho más allá de ello. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Miren David, el David de Donatello, comparado, que ya lo vimos, no puedo yo poner acá dos pantallas porque solo puedo compartir es una, pero la imagen que ustedes tenían del David de Miguel Ángel antes, ¿qué diferencias ven? ¿Qué hay de diferente entre los dos David? Y si es que pueden hacer incluso una conjetura de qué es lo que está pensando David y qué es lo que está pensando, qué es lo que está pensando Donatello, comparado qué es lo que estaba pensando Miguel Ángel cuando hace el David. Por cierto, acá, esto de acá es la cabeza de, déjame, ya me salí, acá está, ¿no? De aquí es se supone que acá está, mira, los ojos, la nariz, es la cabeza de Goliat. ¿Mm? Profe, Sí, Raúl. tal vez puede ser que, por ejemplo, a diferencia de la pintura anterior, esta pintura es como que no se exalta tanto los rasgos físicos como se les exaltaba en la anterior pintura. También podemos ver, no sé, que, por ejemplo, eh, el hecho de estar sobre la cabeza de Goliat, tal vez quiso expresar el escultor en este caso, que es que David tal vez se creía o se veía sobre o más grande que el Goliat, que en ese caso era uno de las personas o de los guerreros más fuertes de los filisteos. Entonces se veía sobre encima de David. En cambio, en la otra tal vez podemos ver que no hay alguien, o sea, una persona humana sobre el cual se ve encima el retrato de Miguel Ángel, sino que Miguel Ángel mismo es la representación de la soberbia humana, tal vez podría ser por ahí. Por ejemplo, en este caso, David se ve sobre Goliat, perdón. En cambio, en la otra no hay nadie que esté sobre él, sino que la misma escultura representa la sobriedad o la grandeza que David tiene sobre sí misma. También podemos ver rasgos más cautelosos en cuanto a su físico. En ciertas partes me parece que es una parte cubierta, por ejemplo, la cabeza, las botas, me parece se apega más, por ejemplo, a su realidad, a la espada, porque era de hecho un guerrero de la tribu. Entonces, creo que es una representación más cautelosa y tal vez en cierta forma más apegada a la realidad, bueno, a la realidad que conocemos, a diferencia de la otra que es la misma representación de la belleza humana, de los rasgos físicos muy bien exacerbados, de la soberbia que David muestra por sí solo y no como en esta pintura que tal vez muestra sobre un personaje como es Goliat, ¿no? Bueno, es una interpretación así vana, profe. Chévere, Raúl, gracias. Pues sí pareciera en principio.
Quizá una de las diferencias también que parecen ser importantes es que sí se puede notar, y claro, con la referencia temporal de Goliat, puedes hacer esta afirmación, de que no son Davids en diferentes temporalidades, ¿no? Este es un David niño. El que está acá es un David como muy jovencito. El David de Donatello comparado con el David de Miguel Ángel, que ya es el David como rey, ¿no? Como rey de los judíos. Pero quizá hay algo que a mí por lo menos cuando lo ves por primera vez, resalta mucho, ¿no? Que Donatello, no sé si ustedes lo ven, resalta mucho la sensualidad de David. O sea, lo resalta como otra vez de forma desnuda, pero no es una parada militar. No es una parada de cuando tú estás en la guerra y destrozas a tu enemigo y conquistas y te pones como el gran ganador de la batalla militar y te pones tu cálcamo encima de la cabeza del derrotado en triunfo. No es ese tipo de parada, no es una parada militar, ¿no? No es una parada de triunfo, no es una parada, me refiero a de un triunfo de la exacerbación o del uso de la fuerza, ¿no? En una guerra, sino que es una parada sensual, como abriendo el espacio a que Epicuro, es decir, la sensualidad, es la que va a gobernar ahora, es la que va a abrir el espacio para lo que se va a venir en un futuro, ¿no? Bueno, yo ya cerré, creo que sí, ya cerré el otro David. El otro David claro, lo tienes desnudo. El otro David lo tienes ya, es un David maduro, es un David que ya es rey, un David cuya parada no es militar, pero tampoco es tan sensual, pero sigue mostrando su cuerpo en su desnudez. Pero esta parada de un niño, digo, estoy exagerando acá, ¿no? Pero de un joven desnudo en triunfo con su espada encima de la cabeza de Goliat, y este triunfo no es un triunfo militar, ¿no? Es un triunfo de la sensualidad, lo que nos dice mucho de lo que podemos esperar en el Renacimiento y lo que va a pasar después. Ok, estamos ya. Sí. En el caso, por ejemplo, bueno, en el caso del David de Miguel Ángel se nota bastante, pero las características físicas, como usted dice, es de un David un poco más maduro, se notan los tendones, sobresalen un poco los músculos, pero esto podría estar ligado también al hecho de que Miguel Ángel era homosexual. Pero en el caso de Donatello, no sé si Donatello era homosexual o no. No, de Donatello no se sabe nada. Y de Miguel Ángel, pues tomémoslo también ahí con cuidado, porque es mucho más lo que se dice de él de lo que realmente puede ser. Me refiero a que nunca encuentras de Miguel Ángel una autorretrato en esas circunstancias, ¿no? Sino que lo que encuentras son personas aparte que intentan dar cierta representatividad a su sexualidad. Yo no estaría tan seguro de Miguel Ángel, pero bueno, o sea, tampoco podría negarlo, pero no estaría muy seguro de que haya sido gay, ¿no? Pero bueno, tampoco creo en el caso de Donatello, por lo menos, a ver si es que alguno de ustedes encuentra algo con valía académica que pueda mostrar en la próxima clase, lo vemos con gusto. Pero por lo menos de lo que yo he visto, no.
Mira, acá está la parte de atrás del David. Justamente acá. Sí, bueno, esto es lo que podría decirte. Ya, vamos al otro para terminar esto, porque nos estamos demorando mucho aquí, a Rafael. Aquí está, ¿no? Los años, Rafael es un poco, claro, todos son contemporáneos, pero Rafael también, uno puede decir, el padre del Renacimiento es Donatello. Rafael también se encuentra ahí. Un poco después de Donatello, pero se encuentra también como los fundadores del Renacimiento. No, Rafael también es escultor, también es pintor. De hecho, a Rafael, porque Rafael muere, miren, les voy a poner acá, muere muy jovencito, ¿no? Rafael muere a los 37 años. O sea, bueno, eso depende de la perspectiva, ¿no? Pero es muy joven. Yo tengo 39 años. O sea, Rafael murió 2 años más joven que yo. Y yo me siento que todavía tengo toda la vida por delante. Pero claro, a él se le, perdón, se le encarga pintar los lugares de estancia del Vaticano, donde vivían los monjes, donde vivían los obispos, las estancias donde viven en el Vaticano, que son muy lujosas en sí mismas, se le encarga la pintura y él lo hace en principio, no logra terminar, de hecho sus discípulos, pongámoslo, o sus estudiantes los que lo terminan, y hay mucha crítica porque hay una diferencia entre lo que Donatello pintó y lo que sus estudiantes pintaron, que la calidad artística es evidente que disminuye cuando Rafael ya no está aquí. Eh, eh, y entonces, déjenme les muestro, creo que sí lo tenía por acá. Esta es una de las pinturas que hay en esas estancias, ¿no? Bueno, no sé si puedo mostrarles el original. Déjenme ver. Sí, la escuela de Atenas. Oh. Bueno, no importa. Voy a poner en grande. Ahí está, ¿no? Esta está pintada en una de las estancias del Vaticano, es decir, donde otra vez, donde los obispos, los líderes de la iglesia viven, ¿no? Donde duermen, donde comen, donde estudian. Todas estas son las estancias del Vaticano que se le había pedido a Rafael que pinte. Rafael pinta una parte, no logra terminar porque obviamente fallece, pero esta es quizá la más importante, ¿no? Que esta parte de la pintura se llama la Escuela de Atenas. Quería mostrarles qué hice. Ok, acá está, ¿no? Entonces vean ustedes la numeración. Los personajes que están pintados están abajo, o sea, ustedes ven el número y ven a quién representa con la numeración que está acá abajo. Entonces, Zenón, que lo tienes acá como el número 1, y la gran paradoja de Zenón, eso se ve en filosofía. Si les interesa un poco, lean sobre la paradoja de Zenón, es muy interesante porque nos da una perspectiva de tiempo, de la temporalidad, incluso una perspectiva filosófica de por qué una tierra o una creación o un universo infinito es imposible solo con herramientas filosóficas, y luego comprobada 20 siglos después con el Big Bang, ¿no? O sea, ahí tienes a Zenón, tienes a Epicuro, que ya hemos hablado un poco de él ahora, Federico Gonzaga, Boecio creo que sí le hemos hablado, parece que hablamos de él. Sí, claro, en el semestre pasado no hablamos mucho, pero sí hablamos de él, del gran historiador, Averroes, Pitágoras. Pitágoras está el 6, acá está Pitágoras, ¿no? 7, Alejandro Magno, mira.
está a este lado. Astitenes 8, Hipatia 9. ¿Dónde está Hipatia? Acá está Hipatia. Hipatia es esta matemático que vivía en Alejandría en el siglo XV, que fue mártir de algunas hordas religiosas. La mataron. Bueno, creo que se ha exagerado, en el caso de ella se ha exagerado lo que realmente hizo. Me refiero a que hay un año de sobrevaloración de personas que pueden ser consideradas como oprimidas. Entonces dices, bueno, las mujeres en ese tiempo eran oprimidas, entonces lo que Hipatia hizo es exuberante, sus matemáticas son incomparables. Pero si ya lo ves fríamente, sí, Hipatia era una filósofa, por cierto, era una matemática muy, muy, muy buena, pero muchos ponen en crítica decir si es que era tan grande como se la presenta, y pareciera que no, que sí era muy buena pensadora y demás, pero presentarla como la cuna de la inteligencia femenina y que en Grecia, o por lo menos en este caso en Alejandría, no se podía encontrar nadie similar a ella, pues creo que es una exageración. Bueno, ahí ustedes pueden seguir viendo, por acá está, bueno, los dos padres tienen que estar acá, ¿no? Es decir, Platón y Aristóteles, ¿no? Bueno, ahí pueden seguir ustedes viendo, ¿no? Les dejo ahí todavía unos segundos más para que puedan ver. Bien, entonces, déjenme salgo de acá. Rafael, entonces tienes ahí ya los personajes más representativos de la forma artística del Renacimiento, que abre el espacio al humanismo, del cual ya hemos hablado de forma rápida, y al mismo tiempo, claro, el humanismo ya como una escuela filosófica que dará también espacio a tendencias políticas, y al mismo tiempo lo que está pasando por otro lado es que entonces tienes un nacimiento artístico, pero por el otro lado empieza a generarse una conmoción doctrinal dentro de la Iglesia Católica. Y esta conmoción doctrinal se la conoce como la Reforma, ¿no? Entonces tienes, claro, al gran representante de la Reforma, que es Martín Lutero, quien clava lo pongo acá, para que lo puedan ver, 1517, las 95 tesis de Lutero. ¿Sí? Déjenme ver, les pongo las imágenes para que lo puedan ver. Hay la película, por cierto. Esa es una película ya un poco vieja, de los 90, si no estoy mal. Representa bastante bien el ambiente en el que vivió Lutero. Hay algunas cosas que son como fantasiosas, pero es una buena película. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lutero es un monje alemán que se dedica al estudio muy intenso de la Biblia, aprende rápidamente el griego, sabe algunas cosas de hebreo y arameo, y entonces empieza a leer sobre todo el Nuevo Testamento en sus originales, en el griego, en la Septuaginta, ¿no? Porque si ustedes recuerdan la traducción que teníamos desde la Edad Media hasta este momento, la traducción más importante era la traducción de Jerónimo, esta traducción que estaba hecha en latín. Y claro, Jerónimo en su tiempo hace un esfuerzo subliminal de lo que significa traducir en griego
perdón, en latín, algo que está escrito en griego y lo que está escrito en hebreo y en arameo, todo a latín. Entonces, muy poco le podemos criticar en las intencionalidades de Jerónimo, pero Lutero ya se encuentra 13 siglos después, 12 siglos después, con un conocimiento mucho más vasto de cómo funcionan las lenguas, un conocimiento más vasto del latín, un conocimiento más vasto del griego, porque él empezó a estudiar griego de forma temprana, el griego clásico, ¿no? Y ve que hay cosas en las doctrinas que se habían generado dentro de la Iglesia Católica que no eran parte de la Biblia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la venta de indulgencias. Y de eso Lutero escribe muchísimo. Entonces, lo que pasa es que la Iglesia Católica vendía el perdón de los pecados. Y esta venta del perdón de los pecados podía haber sido hecha a través de penitencias que te daban ciertos años de perdón en el purgatorio. Y por cierto, Lutero también habla del purgatorio, dice, no encuentro en ninguna parte en la Biblia que hable del purgatorio, de dónde salió esta idea. Y luego una de las respuestas es que sale de libros que no son parte de la Biblia, o por lo menos no son parte de la tradición judía, porque tú tienes un canon judío, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, pero para los judíos esa es la Biblia judía, el Antiguo Testamento, ¿sí? Y entonces tienes dentro de la Biblia judía los libros que están, ¿sí? Creo que son 42, los 42 libros que están ahí. Y luego te encuentras que la Iglesia Católica había aumentado unos libros a esta Biblia judía. Y entre los libros que aumenta está Macabeos, y es en Macabeos que hay ciertas, Macabeos creo que es 1, 2, no sé, creo que es el 3 también, pero en la que encuentras ciertos pasajes que se podrían interpretar si uno es como muy atrevido, como hicimos nosotros con el caso de Miguel Ángel, que podrías interpretar como que hay un purgatorio. Y entonces Lutero también escribe en contra de eso. Dice, no tenemos evidencia en la Biblia de la existencia de purgatorio. Pero bueno, a lo que iba era de la venta de indulgencias, ¿no? Entonces se vendía las indulgencias, el perdón de los pecados, se vendía o con penitencia, y las penitencias que el mismo Lutero hizo muchas veces, que era caminar, por ejemplo, o transitar de rodillas, por varios kilómetros hasta que llegues a la capilla de Pedro o a la iglesia de Pedro a pedir perdón, y que Lutero hizo muchas veces, y que cuando él escribe mucho de esto, cuando él decía, he recorrido tanto, he sufrido tanto, pero aún la culpabilidad persiste, ¿no? Entonces podías pedir perdón a través de estas penitencias, o podías pagar el perdón de los pecados por años de reducción en el purgatorio, ¿no? De hecho, déjeme a ver si es que no lo había puesto acá, pero vamos a ver. Federico el Sabio, que es uno de los príncipes de Alemania. Federico el Sabio había comprado, déjenme ver si podemos encontrarlo acá, había comprado el perdón de los pecados, no sé si es que lo podemos encontrar acá, pero había comprado, él era, como digo, un príncipe muy adinerado, muy adinerado en Alemania, y había pagado tanto dinero que le habían perdonado 4.500 años de reducción de su estancia en el purgatorio. Bueno, tendremos
tendremos que leerlo. Y claro, Federico el Sabio luego se convertirá en el principal príncipe que ayuda a Lutero a escapar de la muerte y que lo protege por mucho tiempo y lo esconde por mucho tiempo, ¿sí? Vamos acá, ¿no? Que lo esconde por mucho tiempo, y bueno, tienes esas cuestiones, ¿no? O sea, Martín Lutero en estas 95 tesis, y lo que estamos viendo acá es en la iglesia, lo había puesto justo, es en la iglesia de Wittenberg. Wittenberg es una ciudad alemana donde él estudiaba, donde Lutero estudiaba, y dice, estas son las 95 cuestiones doctrinales que he encontrado que no son parte de la Biblia. Y entonces, o no son parte incluso de la racionalidad, ya lo veremos, ya vamos a hablar de eso, y las clava dentro de la iglesia de Wittenberg, ¿no? Ahora, Lutero escribe también que su intencionalidad no era generar un cisma, generar una conmoción para generar una nueva iglesia, una nueva religión, no, que la idea de él, o la idea primaria de Lutero, era entrar en debate interno en la iglesia para que reformen, ¿sí? Pero bueno, Lutero se dará cuenta en poquito tiempo que estas cuestiones que está escribiendo Lutero no fueron bien tomadas como él esperaba, es decir, que sea invitado a Italia a que se debata sobre estas cuestiones, sino que le empiezan un juicio, y un juicio que fue muy, muy, muy cruento, ya llegaremos allá. Pero la intencionalidad de Lutero no era generar una nueva iglesia, sino que muchos creen que se vio abocado, se vio empujado, se vio contraído a ver que la única opción que le quedaba era abrirse, salirse de la Iglesia Católica y retomar un evangelio que, como él diría, es un evangelio más acercado a las escrituras, ¿no? Bueno, estas 95 tesis hablan también de lo que nosotros habíamos dicho, lo habíamos mencionado rápidamente, hablan también del uso del dinero, cómo este dinero está siendo utilizado para la construcción de iglesias en Italia, y que es un dinero que sale del pueblo alemán y que debería quedarse entonces en las iglesias alemanas, pero que se lo están llevando a Italia para construcciones exuberantes que no hacen más que gastar el dinero, ¿no? O sea, gastar la riqueza. Y bueno, hablan de cuestiones doctrinales, sí, hablan mucho, pero quizá el principal tema, quizá como uno dice, la tesis principal de su escrito, es el perdón de los pecados, lo que justo estábamos hablando, que para Lutero el perdón de los pecados no se hace por sacrificio, para Lutero el perdón de los pecados no se hace por venta de indulgencias a través del dinero, y ahí, bueno, ya hay un paréntesis que hay que hacer, sino que el perdón de los pecados se hace por lo que él lo llamaría después la doctrina de la gracia. Es decir, que el perdón de los pecados es porque yo me arrepiento de los pecados y pido perdón, y en ese arrepentimiento entonces viene la gracia que te permite ser perdonado de los pecados, y por el mismo arrepentimiento, la aceptación de la salvación a través de Jesús como Hijo y Dios, ¿no? Ese es un cambio muy importante, un cambio doctrinal muy importante comparado con lo que la iglesia estaba diciendo, que la iglesia proponía entonces que la salvación era a través de las obras. Y entonces Lutero escribió mucho de esto. Nunca sabemos si es que te mueres ahora
irás al cielo o no, porque creemos que hay una balanza que se pesará entre las obras buenas y las obras malas, y si es que de alguna forma las obras buenas sobrepasan a las obras malas, entonces irás al cielo o al purgatorio al fin y al cabo. Entonces Lutero dice, eso no encuentras en ninguna parte de la Biblia. Pero y estas cuestiones doctrinales se mantienen como cuestiones firmes que dan poder a la iglesia, que permiten que sus súbditos sean sometidos casi involuntariamente por miedo, ¿sí? Porque siempre hay el miedo a pensar en que quizá tenga algún pecado que que no me he arrepentido, pero que no me acuerdo, y que los pecados pueden estar ahí, entonces al fin y al cabo no tengo la seguridad de ser salvo. Y entonces crea un cisma por dentro de la iglesia, es un cisma pero poderoso, una sola persona. Claro, entonces, bueno, alrededor existían príncipes políticos que luego lo ayudaron porque también no estaban de acuerdo. Estos príncipes, no tanto la cuestión doctrinal, sino que no estaban de acuerdo era con el poder político de la iglesia. Bueno, digo, ya llegaremos allá. Yo decía, hay que hacer un paréntesis también en esto del perdón de los pecados, por lo menos para pensarlo de forma racional. Si tú eres, a ver, preguntémonos primero porque la idea es que si tú mueres, tú vas a la eternidad, ¿no? Y preguntémonos por un segundo, esto no me demoro mucho, preguntémonos por un segundo, ¿qué es la eternidad? ¿Crees que la eternidad es un tiempo infinito? Y entonces ahí Zenón, la paradoja de Zenón nos ayuda muchísimo, porque los tiempos infinitos filosóficamente son imposibles. Es decir, a ver, déjeme ver, voy a dejar de compartir esto. A ver, voy a ver si es que puedo utilizar acá mi pizarra. Como no se me ha dado la necesidad, no tengo mucha idea dónde está la pizarra. ¿Alguien sabe? Para que no me demore tanto. Al momento de compartir pantalla, puede compartir pizarra también, profe. Ok. Ah, sí, sí, tienes razón. Acá está. Chévere, gracias, Jorge. Sí están viendo todos, ¿no? Sí. Sí, profe. Ok, entonces la paradoja de Zenón es más o menos así, ¿no? Tienes un tiempo, supongamos que tú estás acá. Listo. Este es el tiempo presente, ¿no? Tú estás acá. Este es el tiempo presente y dices, hay un infinito. Hay un tiempo infinito antes y hay un tiempo infinito por después de mi tiempo presente. ¿Sí? Pero esta es la paradoja, ¿no? Si es que hay un tiempo infinito, quiere decir que hay puntos infinitos, hay una infinidad de puntos acá hasta que lleguemos a donde estamos nosotros, a este lugar. Hay una infinidad de puntos. Y hay una infinidad de puntos después. ¿Ok? Si es que esta es la idea, la paradoja es esta. Si hay una infinidad de puntos, es imposible que lleguemos al tiempo presente, porque esto es infinito. Espérate, se me fue. Un segundo. Aquí está. Bueno, supongo que lo están viendo. Es decir, todo esto, ¿no? Todo esto que está acá,
Es la primera vez que lo utilizo, así que tengan paciencia conmigo. Ya. Todo esto que está acá es infinito. Si es que esto es infinito, es imposible que lleguemos al tiempo presente. Y si lo que está acá también es infinito, es imposible que lleguemos al futuro. Entonces, la idea más o menos es esta, ¿no? La crítica. Si la eternidad es el infinito o el infinito de tiempo, nunca habrá un pasado y nunca habrá un futuro. Todo lo que existe es el presente. Y si todo lo que existe es el presente, ¿cómo me vas a perdonar 4.500 años si el futuro no existe? ¿Mm? Eso por un lado. Por otro lado, puedes pensar como la eternidad en una suerte de ausencia de tiempo. Que la eternidad significa que el tiempo desaparece. Y si el tiempo desaparece, llegamos a la misma conclusión. Si el tiempo desaparece, ¿cómo vamos a tener 4.500 millones de perdón de pecados si el tiempo no existe? Y otro, claro, y la otra problemática que es obvia, que es esta problemática del dinero, ¿no? O sea, solo los que son ricos, solo los que tienen dinero, solo los que pueden pagar serían entonces los que podrían estar seguros de su salvación. Los pobres que no tienen cómo pagar entonces los años de perdón no podrían llegar allá. No, son dos problemas, me parece a mí, el uno filosófico y el otro, y el otro económico, que pues, se convierte en la forma doctrinal del perdón de los pecados, se convierte en cuestionable. ¿Sí? Bueno, compartamos otra vez lo de Lutero. Si alguien tiene preguntas ahí, solo pídame la palabra, ¿no? Profe, yo quería aportar Sí, algo ahí. O sea, sí. pero en el caso, por ejemplo, del tiempo, yo pienso que el debate sería un poco más profundo o más filosófico porque, bueno, si bien es cierto, podríamos adoptar la postura de Lutero y lo de la venta de las indulgencias y la eternidad, pero el debate del tiempo adquiere relevancia conforme los siglos fueron pasando. En el siglo XVI, incluso con la existencia de la mecánica newtoniana, el tiempo aún se lo consideraba tal vez absoluto. En filosofía el tiempo o la percepción del tiempo asumo que cambia con la relatividad especial, porque se descarta la idea del tiempo absoluto. Y descartar la idea del tiempo absoluto llevaría a otro debate, incluso cuestiones de creencias. Porque bueno, si uno es creyente, obviamente va a asumir la eternidad, pero si uno cree en el otro sentido, en la teoría del Big Bang, eh, igual hay un aparente inicio, eh, y lo que viene a posteriori. Pero, pero o sea, mi debate va más o menos en este sentido. El tiempo como tal, antes de Einstein, era considerado como absoluto, es decir, el pasado y el futuro eh, son meras posiciones, yo diría hasta antropológicas, netamente, para entender la vida, la sociedad. Carlos, Eh, disculpa y que te corte. Cuando tú dices que el tiempo era absoluto, ¿a qué te refieres? eh, cuando Newton postula las leyes, él habla, por ejemplo, en un plano XY, bueno, a medida de que la velocidad es constante, ¿no es cierto? En un plano, por poner un ejemplo, en un plano XY, el tiempo se mueve a medida de que aumenta la velocidad. De que el tiempo es absoluto, o sea, de que el tiempo no cambia, de que el tiempo no cambia, de que el tiempo está ahí. A lo que te refieres es que las medidas de tiempo no cambian, ¿es eso? Exacto. Ok. Sí, entonces más o menos era de que existía un tiempo absoluto. Ahora, por ejemplo, en la actualidad yo me inclinaría más por, hay mucho, en literatura se maneja mucho el término cronotopo, que es cuando existe una aparente convergencia de la realidad.
espacio-temporal. Pero bueno, es un debate que se podría llevar a lo físico, pero yo más o menos quería ir al hecho de que antes el propio tiempo, claro que podríamos considerarlo desde el punto de vista filosófico, pero desde el punto de vista científico también adquiere relevancia que en apenas 300 años cambió mucho la concepción. Entonces, al menos en filosofía, ¿cómo cambiaríamos esa percepción si la relatividad especial de Einstein, porque no es la general, es la que al menos elimina esa idea de tiempo absoluto? ¿Cómo tomarlo desde esa perspectiva? Bueno, a ver si es que ojalá haya entendido, Carlos, todo lo que quisiste manifestar. Y vamos a ver, el otro día, mira, me haces acuerdo, bueno, este es un debate ya, hace, creo que fue 2 años, pero el debate entre Penrose y William Lane Craig, ¿no? Penrose es cuando no se habla de los agujeros negros, siempre se habla de Hawking, pero la teoría no es solo de Hawking, es de Hawking y Penrose, Sir Roger Penrose. Me lo pongo un segundo acá para que lo miren. Y entonces, ahí está, ¿no? Bueno, ahora ya está más viejito. Entonces Penrose habla, en este debate habla, bueno, acá, mira, lo pongo. El debate es con William Lane Craig, que es un filósofo americano. Bueno, mira que ya está más viejito aquí, ¿no? Entonces, en este debate, Penrose habla justamente del Big Bang. Y él dice, por un segundo, él dice, ¿cómo podemos aceptar matemáticamente de que el Big Bang existe? Porque nuestras ecuaciones ya dejan de tener sentido. ¿Y por qué dejan de tener sentido? Porque las constantes ya no son constantes. Es decir, que, a lo que se refiere Penrose es, ¿cuáles son las constantes que tenemos en nuestro universo? Tienes la constante de la velocidad de la luz. Es una constante. Si la velocidad de la luz cambia, todas las formulaciones físicas o matemáticas cambiarían, ya no tendrían sentido. Es una constante la gravedad. Si la gravedad cambia, las formulaciones matemáticas no tendrían sentido. Y entonces ahí puedes ponerlo el tiempo, que es una constante el tiempo. Pero si esta cambiaría, todas las funcionalidades matemáticas también cambiarían. Entonces, la argumentación de Penrose es más o menos esta. ¿Cómo estamos, por lo menos matemáticamente seguros, o bueno, seguros también como entre comillas, pero cómo podemos afirmar de que el Big Bang existió? Porque él dice, cuando te alejas un poquito de él, o sea, no sé si me están viendo, pero tienes el Big Bang, ¿no? O sea, ¿cómo lo ven ustedes? Que mi perspectiva es empiezas acá, ¿no? Pero bueno, supongamos, empezamos aquí, ¿no? Tienes el Big Bang y estamos nosotros acá. Penrose dice, cuando te alejas de este punto cero para atrás, las funcionalidades matemáticas pierden sentido, las constantes ya no son constantes, ya no tienen sentido las funciones matemáticas. Y entonces lo que Penrose está diciendo es que a partir de este punto cero, las constantes son constantes, incluyendo el tiempo. Pero si este cero, entonces, o este Big Bang, o para atrás de este Big Bang, las constantes ya no son constantes, las matemáticas ya no son matemáticas, la lógica deja de tener lógica, entonces, al fin y al cabo, lo que está diciendo Penrose es que la única forma de que tengamos lógica en nuestras cuestiones matemáticas es que las constantes han sido constantes desde el Big Bang. Bueno, eso desde la parte matemática, ¿no? Ahora, podemos poner como la parte filosófica. Entonces,
esta nueva teoría, que es relativamente joven, me refiero a la existencia de la humanidad, es relativamente joven porque la empezamos a aceptar casi hace 70 años, tiene ya sentido con las paradojas del tiempo que se habían propuesto antes, porque nadie podía entender, porque hasta el siglo XX la ciencia creía que el universo era eterno. Y si era eterno, nadie podía responder filosóficamente. Entonces, ¿cómo respondemos a estos problemas del tiempo de forma filosófica si es eterno? Hay una contradicción que es obvia. Pero ¿por qué sabemos ahora entonces que esas paradojas son ciertas? Es porque el tiempo no es eterno, sino que es una constante que se generó en un cierto punto. Y como el universo no es eterno, entonces ahí la filosofía tiene sentido, por lo menos en esta área, ¿no? Es decir, como el universo no es eterno, entonces sí podemos entender que hemos llegado del pasado hasta donde estamos en este momento, que es el presente. Porque si el universo fuera en temporalidad infinito, nunca pudiésemos llegar al presente. Entonces ahí, a partir del siglo XX o mitades del siglo XX, la filosofía tiene absoluta lógica con los descubrimientos científicos. Entonces ahí le podemos dar una respuesta filosófica a los descubrimientos científicos, ¿no? Bueno, que los tiempos culturales cambian, sí, los tiempos culturales es como nosotros, ¿no? Nosotros podemos tener, claro, decimos es un día de 24 horas, pero nuestros tiempos son muy diferentes, ¿no? Nosotros podemos pensar en meses con programación de objetivos, podemos pensar en años como en programación de objetivos, o simplemente no tenemos objetivos y vivimos el día a día, o nos vamos a la parte agrícola y lo vivimos por cambio de producción en las temporalidades donde se tiene la siega, las temporalidades donde se tiene la producción, ¿no? Y entonces, claro, en términos culturales, el tiempo es completamente subjetivo, ¿no? Es cambiante. ¿Significa eso que hay alguna contradicción con las matemáticas? No, creo que no. Creo que no hay ninguna contradicción, sino que son simplemente interpretaciones. Raúl. Sí, profe. Por ejemplo, yo quería tal vez una, no sé, una pregunta en este caso. Por ejemplo, podríamos tomar o decir que, por ejemplo, si tomamos como punto de partida el Big Bang, podríamos decir que el tiempo nació junto a la materia y el espacio. Entonces, si el tiempo nació junto a la materia y el espacio, esta terminaría cuando la materia y el espacio también terminen. Entonces, no habría la posibilidad de que fuera de la materia y el espacio exista el concepto de eternidad como un espacio sin tiempo, sin medida, sino que un espacio donde no hay tiempo, ya que si consideramos al Big Bang como punto de partida, podríamos también considerar que el tiempo y el espacio nació junto con eso. Entonces, al acabarse el mismo, existe una realidad llamada eternidad que es mucho más grande de lo que tal vez podríamos conocer. Sí. A ver, entonces, mira, que ahí está. Es que esa es la problemática, Raúl, porque tienes la segunda ley de la termodinámica sobre la entropía. Así que todo, al fin y al cabo, se estropea. Deja tu casa solita por 2 años y vas a saber cómo está estropeada. Deja tu carro sin utilizar por varios meses y vas a ver cómo ya deja de ser funcional, ¿no? Lo mismo pasa con esta ley de la entropía, es decir, en el tiempo las cosas se empiezan a estropear, se empiezan a dañar, se empiezan a corromper. Parte de las leyes aceptadas de la física ortodoxa. Lo que quiere decir que habrá un momento en que la Tierra deje de ser Tierra y habrá un momento en el que el universo deje de ser universo. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces estamos todos condenados a la muerte, sí. El universo está condenado a la muerte, sí. Que podemos vivir eternamente, o sea, que el universo puede vivir eternamente, no. Es una imposibilidad, es imposible.
Eh, y entonces sí, tendría sentido lo que dices ahí, Raúl. Todo tiene un inicio y todo tiene un fin. Y esto se acabará. Sí. Pero, por ejemplo, a ver, para más o menos conceptualizar lo que me dijo antes, claro que la teoría es, por ejemplo, la de Penrose con, con Hawking. Bueno, ellos están en el campo de los agujeros negros. Y también el mundo de la cuántica, que es, bueno, un mundo relativamente bastante nuevo, que aún falta por desarrollar. Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo para sintetizar lo que se refiere a la relatividad especial, que al menos está comprobada. Por poner un ejemplo, se ha visto la película Interestelar. Entonces, en la película Interestelar, mientras uno viaja más rápido a la velocidad de la luz, se produce la dilatación temporal. Entonces, cuando Einstein postula la teoría, más allá del sentido filosófico, que no creo que era parte de él querer oponerse a Dios, pero indirectamente se elimina la idea de que hay un relojero en el universo, o sea, esta necesidad de que tenemos que atribuirle a un Dios supremo que maneja un reloj universal, como se decía en la época de Newton, se rompe, indirectamente se rompe la idea. Pero ciertamente es una teoría está sujeta todavía a comprobaciones y no necesariamente es la verdad, por mucho que haya datos que la corroboran. Pero al menos en este campo, si es que el tiempo en realidad es relativo y ya no es absoluto, no es una constante, porque si un astronauta viaja a la velocidad cercana de la luz 32 años y vuelve en esos 32 años acá, no nos va a encontrar a nosotros. Entonces, el tiempo transcurrió de formas distintas. Entonces, hablar de eternidad con un tiempo que no es necesariamente absoluto sería también relativo. Y, y la cosa se va tornando más compleja a medida que, bueno, Raúl, por ejemplo, dijo materia y espacio. Materia y espacio no son los mismos porque podría ponerse el ejemplo de la velocidad de la luz que sale el sol. El espacio, la materia es una cosa muy distinta, pero yo solo estoy hablando del tiempo. ¿Cómo figuraríamos la eternidad si solo el tiempo es relativo? Entonces, si uno viaja más cerca de la velocidad de la luz, que es algo que todavía no lo logramos hacer, que probablemente, quizá, en algún momento, no sabría decirlo. eh, Primero eso. Y segundo, eh, ¿cómo afirmar que necesariamente nuestra vida es importante en el universo cuando no hemos explorado ni siquiera un décimo de todo lo que tiene el universo? La galaxia más cercana, que es Andrómeda, está repleta de tantas estrellas. Entonces, desde esa concepción, ¿con qué postura afirmar o entender la eternidad si nuestra vida es muy finita en ese caso? Ujú. No, está bien, gracias, Carlos. Vamos a ver, de lo primero, estaba pensando, o me pusiste a pensar en un ejemplo que no lo había recordado, pero hace mucho tiempo, ¿no? Y es que lo que pasa es que eh, en el ejemplo que ponemos de tiempo, lo que cambia es el punto de referencia. Pero si el punto de referencia no cambia, el tiempo es el mismo. Entonces, mira, déjame a ver si es que cojo aquí una hojita, ¿no? No sé qué tanto se vea. Entonces tú dices, supongamos que esto está a 5 millas de distancia, ¿no? Y a 5 millas de distancia tú ves un parque de 300 metros, ponle un poco más, un parque de 1000 metros, y hay una persona que está acá, y esta persona va a correr estos 1000 metros hasta llegar acá, ¿no? Entonces, cuando corre los 1000 metros, se demora, entonces, o este puntito, como tú lo ves solo como puntito, se demora 5 minutos, ponlo. Bueno, no sé, pero ponle 5 minutos a llegar al final del parque, ¿sí? Pero si cambiamos el punto de referencia, si el punto de referencia no es esa persona, sino que soy yo, y yo pongo un puntito acá y cambio yo el puntito y pongo el puntito más acá y dices, pero si yo me demoré 2 segundos,
Solo me demoré 2 segundos en llegar acá y esta otra persona que está al otro lado se demora 5 minutos, entonces el tiempo no es el mismo. No, el tiempo es el mismo, sino que lo que cambia es el punto de referencia. Si no cambiamos el punto de referencia, el tiempo se mantiene igual. Entonces sigue siendo una constante, sino que como cambiamos el punto de referencia y mezclamos y hacemos una comparación entre dos puntos de referencia diferentes, entonces, claro, vamos a llegar a conclusiones diferentes, como decir que el tiempo puede ser relativo o puede ser subjetivo. Y entonces ahí pasa con lo que tú mencionas de la afirmación de Einstein, que obviamente no es comprobable porque no se puede comprobar, porque no podemos viajar a la velocidad de la luz, pero lo que pasa es que cambiamos ese punto de referencia. Eso es, me parece a mí que lo más, bueno, por lo menos como yo lo veo, ese es el problema. ¿Qué más? Del otro, de la eternidad. Sí, pues o sea, como lo vemos desde el punto de vista filosófico, pareciera, por lo menos como yo lo veo, pareciera que la única solución plausible de forma lógica es pensar en una eternidad como ausencia de tiempo. Porque si la eternidad es un tiempo infinito, tenemos un problema grave, que nunca podríamos llegar al presente. Nunca podríamos llegar al presente. Filosóficamente se nos hace muy complicado responder este problema. Pero como yo digo, quizá la opción más lógica de pensar en la eternidad es como una ausencia de tiempo, es decir, que el tiempo desaparece. Que hay complicaciones ahí también, sí hay complicaciones, porque, bueno, si es que lo ves desde el punto de vista religioso, entonces se acaba el tiempo, y luego ¿qué? ¿Y luego qué? Si es que ya no hay ni siquiera la opción lógica de decir luego, ¿no? Y después ¿qué? Ya el después no existe. Y tal vez allí tienes un fundamento para afirmar otra cuestión. Bueno, yo sé que a ustedes no les molesta mucho estas conversaciones, entonces ahí permítanme solo un segundo. Cuando le pregunta a Moisés en la zarza, le pregunta, bueno, tienes que liberar a mi pueblo, el pueblo egipcio, y Moisés le dice, ¿quién digo que me envió? ¿Cuál es tu nombre? Y le dice, mi nombre es Yahvé. Yahvé en hebreo significa yo soy. O de hecho, otra de las palabras que se utilizan es Elohim. Elohim da lo mismo, es el yo soy. Que significa que no hay una temporalidad de tiempo, no hay una clasificación temporal, no es un antes, no es un después, no es un presente, es uno para siempre. O sea, ni siquiera el término para siempre nos ayuda mucho, sino es uno que ha existido. Mira, que incluso el vocabulario se nos complica ahí. Dice uno que ha existido en el pasado, en el presente y en el futuro. Pero si ni el presente, ni el pasado, ni el futuro existen, entonces hay alguien que ha existido. Porque no hay tiempo, yo soy. Solo yo soy. Entonces, si es que lo ponemos desde ese punto de vista y la eternidad, entonces, de la representación de la divinidad es el yo soy, pues pareciera tener ahí mucho sentido. Pareciera, digo, no podría todavía seguir excavando un poco más, pero pareciera ahí que tiene sentido que la única opción de pensar lógicamente en la eternidad es en la ausencia de tiempo. ¿Sí? Gracias, Carlos. Profe, una cuestión, Jennifer. por ejemplo, viéndolo desde un punto, no sé, no he escuchado a muchas personas hablar sobre la eternidad, pero como que
transportarse a otro espacio, a otro lugar, como que no es aquí, como que es un Dios eterno que ha venido desde antes, que está ahora y que, bueno, esa es la promesa, ¿no? Y conocerle algún día y todo eso, pero no sé, aquellas personas que piensan así, o sea, es como vivir algo así como engañada porque sería pensar como que hay otro espacio, otro lugar donde las personas se van a transportar, pero la pregunta sería, bueno, aquellas personas, ¿no? Que tienen una mentalidad así, es de que, ¿qué pasará después de ir a la eternidad? ¿Qué pasará Mm, después? ¿Qué va a pasar? La Tierra desaparecerá completamente y nosotros nos iremos a otro espacio desconocido y seremos juzgados, ¿no? Por los pecados, por las obras y todos los actos que hayamos hecho aquí. Entonces, sería como que estas personas vivieran como engañadas, tomando en cuenta lo anteriormente dicho. gracias, Jennifer. Bueno, yo creería que pues a ver, si es que estamos hablando desde el punto de vista cristiano, hay la promesa de una renovación de tierra nueva y cielos nuevos, y por eso hay una promesa de una gobernanza de 1000 años, lo que quiere decir que si es que eso es verdad, la gobernanza de 1000 años serán en tierras nuevas y cielos nuevos. O sea que bien puedes pensar que es una nueva creación. Sí. Después de eso, ¿qué va a pasar? No sé. Por cierto, el juicio es antes, ¿no? El juicio es antes de estos cielos nuevos y tierras nuevas. Después de esto, ¿qué va a pasar? No sé, no se nos dice. No, pero hay algo que sí queda como un poco claro. Mira, espérate. O sea, no es que no sepamos nada, completamente nada, desde el punto de vista teológico. No, sí hay unas poquitas cositas que se saben. Cuando encuentras entonces en Primera de Corintios 13 que Pablo habla del amor, al final, bueno, no creo que esté en el 13 o en el 15, bueno, el 13 habla del amor, pero lo que les voy a decir, no estoy muy seguro si es en el 13 o en el 15, y al final dice, bueno, las profecías se acabarán, todo esto se acabará, y todo se acabará, pero hay algo que perdura, que es el amor, la fe y la esperanza. Creo que es el amor, la fe y la esperanza, ¿sí? Y entonces puedes bien extrapolar y decir, a pesar de que ya no estemos entonces en una suerte de temporalidad, dentro de una creación que tenga tiempo o dentro de un espacio que tenga tiempo o ni siquiera estemos dentro de algo que se llama espacio, hay algo que todavía va a perdurar, que es el amor, la fe y la esperanza. Y te puedes poder elucubrar mucho de eso, qué significa cada uno de esos, y ahí sí nos vamos a demorar muchísimo, pero lo dejo como unos elementos para que lo puedan pensar. Ok, chicos, espérense, ya nos estamos acabando, no hemos visto ni la mitad de lo que queríamos, de lo que yo quería ver hoy, pero no importa, han sido conversaciones muy, muy fructíferas. Déjeme, yo abro acá